antes de empezar como con la parte formal, digamos, de la explicación, vamos a hacer justo como un videito de adivinar, hagan de cuenta ustedes como charadas, donde uno adivina como la acción de la persona y justo tiene que ver mucho con acciones, con verbos. Entonces yo les voy a ir poniendo el video, básicamente la niña va a ir haciendo como la imitación de la acción y ustedes pueden ir poniendo ahí en el chat qué verbo creen que es. ¿Listo? Entonces déjenme, yo lo comparto por acá para que justo empecemos ahí como justo con lo que vamos a hablar hoy, que son justo los verbos, ¿no? Entonces, vamos por acá. Listo, acá está. Listo, pero lo vamos a ir poniendo acá. Listo, perfecto. Entonces, lo que ven acá es como que ya va a ser la acción y acá se va a ver el verbo, pues, y acá el dibujo, digamos. Listo. ¿Cuál creen que podría ser la acción que está haciendo la chica? La idea es ponerlo en inglés. Brush. Dime. Brush. Súper. ¿Y brush qué? ¿A qué le está haciendo así? A los dientes. Ajá. ¿Y en inglés cómo sería? Bueno, ahí Luis la tenía súper cerca. Brush teeth. Entonces, teeth es dientes, porque, o sea, en plural me refiero, porque un diente es tooth con doble O. ¿Listo? Entonces ya saben, brush the teeth o brushing teeth. Brushing teeth. Listo. ¿Cuál vendría siendo la acción? ¿O cuál es el verbo que se relaciona con esto? Sería driving. Súper, muy bien, exacto. Muy bien, Tabita, súper. Driving a car. Driving a Buenísimo. car. Bueno, este no lo alcancé a poner, pero reading a book. ¿Listo? Reading a book. Listo. Entonces, watching TV. Watching. Acá hay una cosa muy importante y es que nosotros utilizamos watching justamente para mencionar que estamos como viendo lo que hay en la pantalla, ¿sí? O sea, yo estoy viendo televisión de como viendo el programa, porque si estoy, por ejemplo, no sé, viendo la televisión pero está apagada, sería como look at the TV, ¿sí? Pero pues generalmente cuando yo digo que veo televisión, de programas y todo eso es watching TV. The television. Bueno, ¿qué puede sonar a este? ¿Qué acción puede ser? Bueno, veamos qué dice. Opening a present. Listo. Este estaba un poco complicado, más allá del, o sea, como la acción de abrir el regalo, es justo como lo que ella estaba haciendo de abrir. Listo. ¿Este a qué puede sonar? ¿Qué está haciendo? Meditando. Está Parecido. ¿Cuál dices tú, Steven? Sería meditate. como haciendo yoga. Bueno, parecido puede ser meditating o haciendo yoga. ¿Y cómo sería el de haciendo yoga o el de meditar? ¿Cómo lo dirían en inglés? Meditate. ¿Ok?
Listo, Steven, ¿tú cómo dirías el de yoga? Bueno, Steven. Listo, bueno, vamos a ver qué resulta. Doing Doing yoga. Los dos eran muy parecidos realmente, justo porque ya tenía como la acción de sus manitos así, bueno, tenía el cuerpo ahí como medio haciendo la práctica, ¿no? Pero entonces, si quisiéramos hablar de meditación, entonces sería doing a meditation, o incluso diciendo meditating, o yoga, doing yoga. ¿Listo? yoga. Listo. ¿Qué puede ser este de acá? Kitchen. Ok, ¿y como qué verbo puede ser? Porque kitchen es cocina. ¿Cómo qué verbo podría ir ahí? Cooking. Ok, cooking. Bueno, vamos a ver. Cooking. Excelente, súper. Listo. ¿Qué podemos tener ahí en la acción que tiene la Sleep. chica? Sleeping. Sleeping. Steven, ¿cuál dijiste tú? Sleeping. Sí, yo también dije sleep. Listo, bueno, vamos a ver cómo nos va. Sleeping, muy bien. Sleeping. Listo. ¿Qué está haciendo la chica? ¿Qué estaba haciendo? Como bailando, ¿no, profe? Parecido, parecido. No. Play the piano. Súper, vamos a ver qué dijiste tú, Tabita. Que está tocando un piano. Ajá, exacto, listo. Entonces vamos a ver si ella estaba haciendo ahí como el movimiento, ¿no? De tocar el piano. Playing the piano. Súper, muy bien. Tabita lo dijo en español y Andrés en inglés. Muy bien. Entonces, playing the piano, que es muy importante tener en cuenta con el verbo play, que además de que nosotros lo usamos o sea, lo utilizamos para hablar de jugar, ¿sí? También se utiliza para cuando queremos tocar instrumentos. En este caso, playing the piano. ¿Listo? Pero súper importante tenerlo en cuenta. Listo. ¿Qué está haciendo la chica? ¿A qué se parece lo que está haciendo? Está como dando una clase, no sé qué. Como dando una clase. Sí, exacto. Luis, ¿tú qué más dijiste? Mostrando, profe. Mostrando. Bueno, puede estar mostrando y dando una clase. Bueno, ¿alguien más? Listo. Entonces, Teaching a class. teaching a class. El verbo teach significa enseñar. Entonces ya lo que estaba haciendo, justo por eso tenía el tablero, era como enseñando, ¿sí? Entonces estaba haciendo la mímica de compartir eso con los demás. ¿Listo? Bueno, ¿qué está haciendo acá la chica? Dibujar. Ajá. ¿Y cómo lo dirían en inglés? Y no sé si sea draw. 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 Súper bien, súper bien. Drawing. Listo. Entonces, recordemos que, o sea, el verbo es sin el ing, ¿listo? No se me vayan a confundir ahí. Es draw. ¿Listo? Pero súper. Si tiene el ing, estaría en pasado, no. No, estaría en continuo. Eso lo Ah, vamos a ver más adelante, pero si tiene el ing es cuando estamos hablando en presente continuo. ¿Listo? Pero es súper importante tener en cuenta que el verbo va hasta antes del ing. Súper, Listo. súper. Buena pregunta, Estefanía. Súper. A picture.
Listo. ¿Qué hizo la chica? Estornudar. Ajá. ¿Y alguno sabe cómo se dice eso en inglés? ¿Alguna idea? Es Esa, como sneezing, ¿cómo? algo así. Es como sneezing, algo así. Ok, veamos, veamos. Sneezing. Súper, Tabita, muy bien, así es sneezing. Entonces, yo, por ejemplo, esa fue nueva para mí. Súper bien. Listo, ¿qué es eso? Dime, Luis. Calling, llamando. Calling, ok, ok. Quién más tiene otra idea por ahí? Bueno, creo que esa sí es bien obvia. Making. Exacto. Entonces, sí es calling porque estás llamando, pero otra forma de decir como que estoy llamando a alguien es como making a phone call. ¿Listo? Cuando yo digo making a phone call es estoy llamando a alguien o haciendo una llamada, más bien, ¿sí? Pero yo puedo decir I can make a call o o I'm calling someone, ¿sí? Pero súper, súper. Esa era la acción. Muy bien. Making a phone call. How many did you get? Listo. Bueno, este era nuestro ejercicio de calentamiento del día de hoy. Entonces, ¿cómo les fue? Si adivinaron varios verbos o por el contrario también aprendieron nuevos verbos, porque recuerden que lo más importante es justo como ir aprendiendo más cositas, ¿no? Entonces, entregarnos 100% aquí a la clase, a aprender, descubrir cosas nuevas. Así que bueno, empecemos ya con lo que es el día de hoy, que son los verbos regulares e irregulares que utilizamos en el pasado simple. ¿Listo? Entonces ya saben, si tienen preguntas, dudas o algo, me pueden decir, me pueden escribir ahí en el chat. La clase es 100% para ustedes, entonces la idea es que todos la aprovechemos al máximo. ¿Listo? Entonces, déjenme vuelvo a compartir por acá la pantalla. Ok, entonces ya se ve acá. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar de los verbos regulares e irregulares. ¿Listo? Entonces, los regulares, ya habíamos hablado un poquito de los verbos irregulares la primera clase que vimos pasado, y es justo, digamos que son como los más fáciles, porque son simplemente a los que se les agrega una ed al final. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que no todos los verbos van a tener una ed al final, siempre que yo estoy hablando de pasado. Justo por eso existen los verbos regulares e irregulares. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos acá de los verbos regulares? Play, que es jugar, played, o work, que es worked. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la pronunciación no va a ser, digamos, played, sino que la mayoría de veces no se pronuncia la E. ¿Sí? Acá en este caso, por ejemplo, yo digo played, ¿sí? Y acá worked, ¿sí? Como que suena la K y no la E, pero sí suena la D. ¿Listo? Lo importante es hacer énfasis en la pronunciación de la D, porque la D es lo que va a marcar la diferencia en el tipo de oración que yo estoy diciendo. ¿Listo? Yo puedo decir yesterday, yo puedo decirlo de dos formas y una va a estar bien y la otra va a estar mal, todo dependiendo de la pronunciación del verbo. Por ejemplo, yesterday I played the piano. Pero yo puedo decir, yesterday I played the piano. ¿Sí? Entonces es muy importante marcar la D al final. No tanto la ED, pero sí la D. Y lo mismo si yo quiero usar work. Por ejemplo, yesterday I worked 3 hours. Y yo puedo decir como, yesterday I worked 3 hours. Entonces siempre es muy importante con los verbos regulares en la pronunciación marcar la D al final. ¿Listo? Entonces, ahora, tenemos algunas reglas con respecto a cuando agregamos la D. Dime, Juan Camilo, que vi que tienes la mano levantada. Por ejemplo, en el verbo work, ¿también se pronuncia la K o más bien se reemplaza esa K, la pronunciación de la K por la pronunciación de la D? Es como que la fusionas, como worked, ¿sí? O sea, worked,
es como más bien una fusión entre la última, volvemos acá a la K, como entre la última, entre la K y la D. ¿Listo? Es como worked. ¿Sí? Es como que las unes las dos. No omites ni una ni la otra, sino que las unes. La única que no pronuncias es la D. Es la E, sorry, la E. Pero la K y la D, sí, worked. ¿Listo? Sí, listo. Listo, súper. Bueno, entonces ahora vamos a ver 4 casitos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si por ejemplo el verbo termina en él, pues solo le vamos a agregar la D. ¿Listo? Como por ejemplo, like. Y nuevamente pronunciamos liked. ¿Listo? Se fusiona otra vez la K con la D. Liked. ¿Listo? No decimos like it, sino liked. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Si el verbo, por ejemplo, termina en consonante y después va la Y, entonces cuando yo voy a poner la ED, cambio la Y por la I y luego si viene la ED. Como por ejemplo, study. ¿Listo? Y lo mismo. Ahí, por ejemplo, decimos study. Como study. Sí, como siempre marcando la D al final. Ahí study. Sí, como eso es lo importante ahí. ¿Listo? Digamos acá hay una diferencia entre study y play. ¿Sí? Play, si se dan cuenta, no cambia la I latina, ¿sí? O sea, no cambia la Y por la I latina, sino que se queda igual. ¿Por qué? Porque antes hay una vocal. Entonces eran como 3 vocales al tiempo, entonces eso no, o sea, como que gramaticalmente no queda. Pero acá en este caso que tenemos consonante Y, pues digamos que no habría ningún problema. Study. ¿Listo? Ahora, que era justo y luego acá venimos a hablar de esta. Entonces, consonante, vocal, consonante. ¿Qué pasa cuando hacemos con eso? ¿Qué pasa cuando vemos esto? Que la última letra es la que se va a duplicar, ¿sí? Generalmente la regla del inglés es que cuando hay una letra, cuando tenemos una vocal que está, ya te dejo hablar, Estefanía, sorry. Déjame explico esta partecita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una regla general de inglés es que si yo tengo una vocal entre 2 consonantes, la última consonante se va a duplicar. ¿Listo? Y en los verbos tampoco es la excepción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo stop, vemos que está la O entre la T y la P. Entonces, cuando yo la voy a pasar a a pasado, entonces duplico la P y luego la ED. ¿Listo? Entonces ahí ya viene duplicado. Cuéntame, Estefanía. Estefanía. Profe, ya. Profe, una pregunta. Cuando algún verbo termina en S, esa S se quita y se pone LD, ¿cierto? No. Déjame pienso en un verbo que termine en S. Porque no tengo uno. ¿Tienes un verbo que recuerdes que termine en S? Pero, Estaba buscando y no encuentro. Espérame. Turiruriru. Paz. dime, Luis. Paz. Paz. Mm, Se duplica la S, por ejemplo, en esa se duplica la S y se pone el ED. Entonces aplica esta de acá. Past. ¿Sí? Pero entonces es P-A-S-S y luego a la ED. Por ejemplo, en el ejemplo que pone Luis. Profe, yo tengo otra pregunta. Dime. ¿Fix también aplica? Fix. Fix, no, porque justo vemos el segundo caso, el último caso que es este. Cuando los verbos terminan en W o en X, no se duplica la última consonante. Entonces, por ejemplo, show, showed. ¿Listo? Y fix es igual. Fix, fixed. ¿Listo? Pero no se duplica la X. Qué buena pregunta, Luis. Exacto. No, cuando termina en X o en W, no se duplica la última letra. ¿Listo? Ah, ya, profesora, gracias. De nada. Estefanía, si te quedó también, si te resolví también la duda. Sí, señora. Listo, súper. Bueno, entonces, ahora, ¿cuáles son los errores comunes que podemos encontrar acá? Este de acá. Bueno, son 2. ¿Qué es lo que pasa?
yo generalmente pongo, bueno, siempre voy a poner el verbo en pasado únicamente en afirmativo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en negación, cuando las oraciones son negativas, yo ya voy a tener el didn't. Y este didn't reemplaza al do y al does que tenemos en el presente simple. Entonces, yo siempre voy a usar el didn't y luego el verbo, digamos que vuelve a su forma normal. Entonces, esto es como redundante. I didn't play, es redundante decirlo. Entonces, yo por eso digo I didn't play, porque este didn't de acá ya me está hablando del tiempo verbal en el que yo quiero hablar, valga la redundancia, ¿sí? Lo mismo con la pregunta. Uno no dice, did you watch? Sino que uno dice, did you watch TV? ¿Listo? Sin la ed al final, sino con el did. ¿Listo? Entonces, esa parte es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, esto con respecto a verbos regulares. ¿Todos vamos bien hasta el momento? ¿Alguna otra duda? ¿Las cositas están claras? Listo, perfecto. Súper, excelente. Entonces, ahora, acá tenemos unos ejemplos de los verbos que son más comunes que podemos utilizar en inglés. ¿Por qué? Porque muchas veces con los verbos como que uno no sé, como que se asusta porque uno dice, Dios mío, ¿a qué hora me aprendo tantos verbos? Pero si nosotros incluso nos damos cuenta en español, existen miles de verbos que uno no conoce, porque siempre utilizamos los mismos. Entonces, en inglés pasa exactamente lo mismo. Entonces, acá tenemos como una lista, son 20 verbos, más o menos de los más conocidos, los más comunes, ¿listo? Que son regulares. Entonces, work, worked, play, played, watch, watched. Entonces, por ejemplo, listen. Entonces, lo mismo, uno no dice listened, sino listened, ¿sí? Listened. Talk. Entonces, los que terminan casi siempre en K, como que es muy importante como marcar la K con la de talked. ¿Listo? Acá, cold, ¿sí? Visit, ¿sí? Clean, cleaned. Open, opened. ¿Listo? Ahora, acá tenemos nosotros close, closed, start, started, finish, finished, like, liked, need, needed. Acá es como uno de los pocos en donde uno realmente utiliza, como que pronuncia la E, de la E de needed, ¿sí? Pero es como de los pocos en donde se pronuncia. Study, studied, travel, traveled, live, lived, wait, waited, cook, cooked, enjoy, enjoyed. En este ejemplo, por ejemplo, entonces acá vemos justo el que vimos de la regla, que fue el del ejemplo, que si termina la consonante y la Y, se pone I latina, pero acá tenemos otro ejemplo en donde no se cambia porque anterior a la Y tenemos una vocal, que es la O. Entonces, como anterior a la Y tenemos una vocal, entonces no vamos a cambiar la Y, se va a quedar Y, enjoyed. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los verbos irregulares. Entonces, como vimos, los irregulares son los que no terminan en ed al final, sino que simplemente cambia algunas veces por completo la forma entre lo que es el presente y el pasado. Entonces, tenemos acá dos ejemplos. Go, went, go es en presente, went es en pasado. Swim es en presente, swam es en pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los verbos? Que es como cuestión de práctica o no ir aprendiendo cuando es que yo utilizo como cuál es la forma correcta del pasado. Pero lo bueno es que como que se pueden agrupar, o bueno, yo los agrupé yo los armé en diferentes grupos que tienen cosas en común. Entonces acá les voy a mostrar. Entonces, acá tenemos el verbo en presente, en pasado y en participio. El participio ahorita no le vamos a poner mucha atención, pero sí es importante que sepan que los verbos se conjugan únicamente en 3 tiempos. A diferencia del español que se conjuga en tiempos. Acá solo se conjugan en 3 tiempos. ¿Listo? Creo que Michael compartió algo. Ah, ok, listo, los que terminan en ese. Sí, pero para todos esos va solo la ed al final. No le vamos a agregar la doble S porque varios ya la tienen.
¿Listo? Entonces, digamos, ahí quedaría, digamos, donde está stress, sería stress, bueno, con D, pero se le quita la última S. No, esa la dejas tal cual, no modificas eso, porque ya, digamos que lo que yo te decía, por regla general, no solo de los verbos, cuando una vocal está entre dos letras, se duplica la última letra, ¿sí? Hay excepciones como en el caso de la X y la W, ¿sí? Pero si tú te das cuenta, por ejemplo, stress, access, address, tienen la doble S al final porque la vocal está entre dos letras, pero ahí simplemente le agregas la ED. ¿Listo? No le duplicas nada más. En el caso de focus, solo le agregas la ED. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Dale, con gusto. Listo. Entonces, volviendo acá al pasado. Entonces, a los verbos irregulares. Entonces, hice 5 grupos diferentes y entonces acá vamos a ver la misma forma. Entonces, lo que les estaba contando al principio. Los verbos solo se conjugan en 3 tiempos, ¿listo? Presente, pasado y pasado participio. Para este momento solo vamos a ver pasado, ¿listo? Porque el presente ya lo conocemos, entonces ahora vamos a ver el pasado. Entonces, hay un grupo de verbos que terminan, que son iguales en todas las formas. Entonces, pues esos casi que siempre son los más fáciles. Entonces, put, que es igual. Entonces, ustedes estos verbos ya saben que put, could, hit, let y cost son exactamente iguales en presente, pasado y participio. Entonces, digamos que siempre van a ser los más fáciles, tal cual. ¿Listo? Ahora, vamos por el grupo B, en donde solo se cambia la vocal. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, a excepción de este de acá, bueno, no, sí, les voy a decir por qué. Entonces, si nos damos cuenta, estos verbos de acá, todos tienen una I, ¿sí? Drink, sing, ring, begin. No nos vamos a enfocar en esta, sino en esta, begin y swim. Cuando yo los voy a pasar a pasado, en todos los verbos en donde yo veo I, en estos de acá, no significa que en todos vaya a ser igual, pero en estos que tienen como esta similitud, cuando yo los vaya a ver en pasado, lo cambio por A. Entonces, drink, drank, sing, sang, ring, rang, begin, began, swim, swam. ¿Listo? Entonces, y acá tenemos el significado. Nuevamente, el participio no lo vamos a tocar porque no estamos hablando todavía de participio. ¿Listo? Entonces, y acá tenemos nuestro significado. Beber, cantar, sonar, empezar y nadar. Entonces, ¿estamos claros hasta ahora con los 2 grupos que vamos? Perfecto. Listo. Entonces, ahora vamos con el grupo C, que es cuando en el pasado y en el pasado participio terminan en T. Entonces, si por ejemplo, acá, por ejemplo, es como que uno va aprendiendo cuando en la medida en que uno más practica, empieza como a entender como el cambio al pasado, digamos. Entonces, si es build y build, ¿sí? Si es sent, yo cambio la D por la T, sent. Si es spent, cambio la D por la T. Si es lent, cambio la D por la T. Pero si es burn, le agrego la T. Y si es learn, le agrego la T. Ahora, ¿qué pasa con estos 2 últimos verbos? Y es algo que a mí, por ejemplo, sí me generaba mucha confusión, porque yo sabía que este verbo sí existía, el de learned, pero cuando yo lo buscaba en el traductor, me salía learned. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que en Estados Unidos, learn sí es un verbo regular, entonces va con la ED. Pero si yo voy a Inglaterra, tengo que decir learned. ¿Listo? Y lo mismo con burned. ¿Listo? Entonces, para que sepan que existen los dos, dependiendo de dónde estén. ¿Listo? En Estados Unidos es ED para burn y para learn, pero para Europa es con esta de acá. Se le agrega la T. ¿Listo? Burned y learned. ¿Listo? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Pero si se dan cuenta, como que en cada tablita hay como cositas en común que uno ahí como inconscientemente empieza como a juntar. ¿Listo? Entonces, vamos con el siguiente grupo. El grupo D, que es el cambio de O en pasado.
Entonces, muy similar a este de acá, en donde veíamos que acá estaba la vocal I, y la cambiábamos por A en pasado. Algo así pasa con este grupo de acá. Entonces, speak, spoke, write, wrote, drive, drove, break, broke, choose, choose. ¿Listo? Entonces, acá lo que vemos es que básicamente en el que, por ejemplo, en el verbo que tiene dos vocales, que es speak y break, es como si esas dos yo las cambiara por una O. ¿Listo? Las dos se van y simplemente llega una O a reemplazar a las dos. Y en las otras, pues simplemente cambio la I por la O. Write, wrote, drive, drove, break, broke. ¿Listo? Y acá pues simplemente quito una O. ¿Listo? Entonces acá tenemos justo también el significado. Hablar, escribir, conducir, romper, elegir. Otro de los que están, los que hacen parte de, otro verbo que hace parte de esta tabla es el verbo lose, ¿sí? El verbo lose, que se escribe así también con doble O, pero es L-O-O-S-E. Cuando yo lo paso a pasado es lose, así, tal cual. Lose, bueno, acá ya no, acá, lose. Bueno, acá es como si yo le pusiera una L, lose. ¿Listo? Y eso es perder. De ahí viene la palabra que muchas veces escuchamos que es loser, que es perdedor. ¿Listo? Pero viene, hace parte de este mismo grupo. ¿Listo? Ahora, vamos por el grupo E, que son irregulares, que son muy frecuentes y que simplemente son completamente diferentes en cada tiempo. Entonces, bueno, digamos que diferente, pero más o menos, o sea, quedan igual en los dos tiempos en algunos casos. Por ejemplo, go, went, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el participio es gone, por eso no hace parte de los otros grupos. Entonces, este es el verbo to be, que ya lo hemos visto en clases anteriores, y es was y were. El verbo have, que es tener, que va en pasado y en participio, va had. ¿Qué es lo que pasa? Con do es did, como lo vimos como su forma auxiliar de pasado. Say, que es said. Make, que es made. Get, que es got. Take, que es took. See, que es saw. Come, que es came. Entonces, lo que pasa es que no se pueden agrupar como en los otros anteriores, porque digamos que hay unos que se mantienen iguales en su forma de pasado y pasado participio, pero hay otros que no, ¿sí? Este también depende mucho de donde estemos geográficamente hablando, ¿sí? Pero entonces, hasta este momento, ¿sí se entiende un poco más los verbos? ¿Es un poco más claro? ¿Vamos bien? Súper, perfecto. Entonces, acá yo les propuse una forma de agrupar los verbos con respecto a lo que les dije, como las cosas en común que pueden tener. Sin embargo, acá hay un video que me gustó mucho porque explica con otros tipos de grupos, bueno, se parecen, cómo podemos seguir aprendiendo. Entonces, lo vamos a poner acá justo para seguir como What recorriendo. is up, my friends? It's great to have you all here once again. This is Vlachi here, and on today's video we're going to learn some useful strategies to learn irregular verbs. So, if you haven't already, make sure you subscribe to the channel and let's do it. I've been teaching English for over 10 years now, and if I have to say the one thing my students always find challenging, it's irregular verbs. Remember that irregular verbs are those that do not follow the normal patterns for past tense and past participle. While most English regular verbs use the ending ed for the past tense and participle forms, irregular verbs each have their own unique forms. Entonces acá básicamente lo que nos dice el chico es justo lo que vamos a hablar ahorita, que están los verbos irregulares que en cada forma, digamos, en cada tiempo tienen su forma diferente de conjugarse. Pues sí, de cambiar. So, if
they don't follow any specific pattern, how can you learn them? What's the big secret to learn irregular verbs? Well, there's no secret, but there are some strategies you can use to make this easier. Tip number 1, learn the most common irregular verbs first. To begin learning irregular. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que aprendámonos los verbos irregulares que son más comunes, como la lista que les acabo de dar. Lo que les digo, o sea, hay miles de verbos y nosotros ni en español nos alcanzamos a aprender todos esos verbos, pero si nosotros dominamos los más comunes, estamos súper bien. Regular verbs, make sure you familiarize yourself with the most common ones. Here's a top 10 of the most common irregular verbs. Tip number 2, group irregular verbs by their form. One of the most. Entonces, acá justo lo que nos va a explicar es que los vamos a agrupar por su forma más común, que es justo lo que, como los 5 grupitos que les di. Estos fueron grupitos que yo encontré, no significa que sea una regla de oro que existan esos 5 grupos. Digamos que cada uno puede encontrar como su forma de que, como que tengan sentido. Esto es solo una sugerencia y acá el justo también nos va a dar otra sugerencia de cómo se pueden agrupar. Effective ways to learn any type of vocabulary is to make connections among them, and irregular verbs are no exception. Group the irregular verbs that follow a specific form, so you can remember them more easily. For example, bet, bet, bet. Buy, bought, bought. Entonces, él, por ejemplo, encontró otra forma diferente de agruparlos y son los que terminan en O, U, G, T. Entonces, por ejemplo, acá tenemos buy, es como que su forma, su letra principal se conserva, pero lo demás cambia, y es vote. O sea, todos terminan out, 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 out. ¿Listo? Pero acá, digamos que solo dejamos la letra principal, la inicial, pues. Lo demás cambia a out. ¿Listo? Esa es una nueva forma de poder agruparlos también. Send, send, send. Esta también ya la habíamos visto cuando pasa de D en presente a T en pasado. Drink, drank, drunk. Know, knew, known. Esta es una nueva forma de agrupación o una que él también propone que es diferente y es justo que los que terminan acá, por ejemplo, estos, no es una regla general, pero digamos que en su cambio de estos, porque digamos no todos terminan en W porque tenemos fly, pero sí cambian a EW todos. Entonces lo mismo, sus letras iniciales siguen siendo las mismas, pero en el pasado todas pasan a ser EW y en el participio todas terminan con N al final. ¿Listo? Pues realmente todas terminan con OWN al final. ¿Listo? Pero nuevamente nos vamos a concentrar solo en pasado. Tip number 3, practice with sentences. Remembering things with a full context is much easier than trying to recall only a couple of words. So, anytime you want to practice, make sure you create a full sentence with the verb in all of its forms. Try to write a fun or weird short story. That way you'll have better chances to remember.
Bonus tip, practice Entonces, básicamente lo que nos propone ahí es que practiquemos los verbos en los dos tiempos verbales que hemos visto. Así sea como, así escribamos una historia chistosa, pero que podamos involucrar al verbo en presente y al verbo en pasado para ir como integrándolo nosotros daily. y As I practicarlo told you at the diariamente. beginning, there's no secret or shortcut to learn irregular verbs. It's all about consistency. So make sure you find a way to make this process fun and enjoyable. For example, you can have a bowl full of pieces of paper with irregular verbs. You can also have flashcards with the base form on one side and the past tense and past participle form on the other side. Look for games on the internet. Download an app to your phone. Learn a song, a poem. Just make sure it works for you so you can do it daily. And that's my time for today, guys. Listo. Entonces, voy a presentar acá. Listo. Entonces, esa era la explicación que quería darles. Sí se escuchó el sonido, ¿verdad? Porque si no estuvo hablando, no se escuchó nada, me muero. Ah, bueno, sí se escuchó, qué bueno. Ya me va a asustar. Listo, entonces, ya que vimos la forma de pronunciar, de ver los verbos en pasado, entonces vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a ver esta pequeña conversación. No la vamos a ver toda, pero entonces ahí empiecen a ver cuáles son los verbos que terminan ed en los que están hablando y cuáles son los verbos que cambian completamente. ¿Listo? Y después les voy a ir poniendo pedacitos de películas y series. Hi, I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and exercised before work. I left home around 5. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un verbo irregular y un verbo regular. Left es el pasado de leave y walked, ya sabemos que es caminar. 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great! What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. Y acá tenemos justo otro ejemplo. I got home del verbo inicial en presente get y el pasado es got. Cuando uno dice I got home es llegué a la casa y acá tenemos el pasado que ya conocemos, watched. I was exhausted after a busy day and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Excuse me. I'm interviewing some people and asking, what did you do yesterday? Can you tell us about your day? Sure. Yesterday was a school day, so I woke the kids up at 6 o'clock and made breakfast for the family. We had pancakes, our favorite. My husband drove the kids to school, so I gave them each a big kiss and a big lunch. How nice of you. You had the house to yourself. Did you relax?
I wish. I did chores all morning. First, I did the laundry, then I washed the breakfast dishes and made the beds. Did you relax then? Ah, no. Then I vacuumed the floors and cleaned the bathrooms. So then did you get a chance to relax? Yes, finally. I read my book for about 20 minutes. It was almost 3 o'clock and I had to pick up the kids from school. Entonces, si nos damos cuenta, cada uno está hablando justo de lo que hizo ayer, pero hay varios verbos que tenemos en común. Entonces está had, stop, washed, finished. Entonces, ahí como que en la medida en que vamos practicando nos damos cuenta cuáles son los verbos más comunes y poco a poco, en la medida que lo vamos haciendo, vamos a integrando más justo ese cambio de presente a pasado y empezándolo a conjugar de la forma correcta. Entonces, vamos a pasar a ver el otro video. Entonces, este video me gusta mucho porque habla en pasado todo el tiempo, es 1 minuto, pero habla en pasado con verbos regulares, irregulares, entonces es muy interesante. Did you propose to her? No. Yes, you did. Actually, technically, I didn't. Well, then why did you give me a ring? Wait, whoa, you gave her the ring? No, and I did not ask. Entonces, acá lo que vemos justamente es como cuando usamos el did, el verbo no cambia cuando lo usamos en negación y como cuando hacemos la pregunta. ¿Dónde es que está la pregunta? Acá está más para atrás. Acá, cuando vemos la pregunta, el verbo vuelve a su origen en presente, digamos. O sea, no se queda en pasado, sino acá, did you give me a ring? Porque el did ya nos está marcando el pasado. Wait, whoa, you gave her the ring? No. Pero acá, Wait, whoa, you. acá él ya está hablando en pasado. Entonces justo está diciendo, you gave her the ring. Entonces tú le diste el anillo. ¿Sí? Gave, entonces el presente es give y el pasado es gave. Gave her the ring? No, and I did not ask her to marry me. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. And don't you say you didn't. He was right there. He got down on one knee and he proposed. Whoa, you were down on one knee? Yeah, that looks bad. But I didn't. I didn't propose. Then what did happen? Yeah, what did happen? Okay, the ring fell on the floor and I went. Entonces, fell es el pasado de fall. Fall es caer. Entonces, pues acá justo nos están diciendo que se cayó. Y como se cayó en pasado, entonces va fell. Y acá todo lo que nos está contando va en pasado. Down to pick it up and you thought I was proposing. Yeah, but you said, will you marry me? No, I didn't. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. Oh my God, you didn't. Entonces, ahí justo lo que nos están contando todo el tiempo es entre pasado y presente, pero lo que me gusta mucho de ahí es cómo en la negación vemos el verbo en su forma de presente y justo en la pregunta también. ¿Listo? Entonces ahí justo podemos ver el cambio entre los verbos. ¿Listo? Y ya para finalizar, para recordar un poquito la estructura, entonces déjenme, me regreso por aquí a la estructura, que ahora no la encuentro. Acá está. Listo. Entonces, la estructura para los dos funciona de la misma manera, que es la que tenemos acá. Entonces, ¿cómo se ve en el pasado simple? Entonces, tenemos nuestro verbo regular o irregular y tenemos el complemento. ¿Listo? Entonces, I played soccer yesterday, pero yo también puedo decir I sang yesterday en a karaoke, por ejemplo. Yo canté en un karaoke.
ayer, ¿sí? Ahora, en negativo es cuando el verbo vuelve a ser en su forma presente y lo que nos va a marcar el pasado es el didn't, ¿listo? Y lo mismo pasa con la pregunta. Entonces, es como si esta partecita de acá, la afirmativa, la pasáramos tal cual, sin el verbo, claro, y pusiéramos el did, ¿listo? Y entonces el verbo va en presente, ¿listo? Pero el did es el que me está marcando el tiempo. Entonces, estos eran los ejemplos que tenía hoy para mostrarles. Bueno, realmente era otro chiquitico, pero ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, lo último para finalizar es que escriban un pequeño textico en donde con los verbos, ya les comparto una lista de verbos por acá para que no se me asusten. Les comparto acá una lista. Entonces, justo la idea es que con la lista que les acabo de compartir, hagan un pequeño texto practicando con los verbos, ¿sí? Muy chiquitico, como de ayer o que hicieron el fin de semana, o para empezar a practicar lo que hemos aprendido hoy y en las clases anteriores. Si tienen dudas, me pueden preguntar. Pero les voy a dar 2 minuticos antes de que nos vayamos para que practiquen. Profe, ya tengo una. Listo, Luis, cuéntame. When I was a boy, I walked a mile to school every day. Ok, súper, ajá. Muy bien, súper, Luis. ¿Alguien más que quisiera compartir? Hacer ahí sus oraciones, no les dé pena, no se preocupen, recuerden que el espacio es 100% para ustedes y justo lo más importante es llevar lo que aprendimos a la práctica. Es la única forma de darnos cuenta que realmente aprendimos o si tenemos dudas de algo. ¿Listo? Eso es lo más importante al final, llevarlo a la práctica. Entonces, con eso terminamos la clase. Muchas gracias a todos por unirse, por participar. Espero que haya sido muy buena para ustedes, que se hayan llevado algo nuevo. Recuerden, siempre sigan practicando, pero lo más importante es que hoy haya sido algo importante para ustedes, como haber aprendido algo nuevo. Entonces, muchas gracias a todos por unirse. Nos vemos el otro martes. Y nada, todos a seguir ahí aprendiendo y todos bien pilos con ese inglés. Entonces, nos vemos. Ok, bye, teacher. Bye.